mañana y el día con una felicitación de todo corazón a mi invitada este día, Valeria Moy, economista, profesora del ITAM y a partir de ahora también directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Primero quería comenzar con este saludo, decir que nos enorgullece que como mujer estás entrando también a estas otras responsabilidades inmensas, enormes, y yo siempre te he admirado, pero hoy no quería empezar como un periodista cualquiera diciendo la nota del día, porque creo que vale la pena hablar de lo que te viene encima en un escenario tan complejo. Valeria, muy bienvenida, felicidades, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por esa recepción. Te agradezco mucho tus deseos. Y sí, en efecto, es un momento bien complicado, un momento bien complicado para el país, con una animadversión a cualquier idea que no sale de Palacio Nacional, independientemente del tono, del tipo, del tema. Y me parece que es un momento delicado, pero es justo el momento en el que uno tiene que proponer, que dar ideas y hay que tratar de mantener unidos a los mexicanos que tanta falta nos hace. Por supuesto, y pensar hacia dónde vamos, que nos digan para dónde vamos y estar todos de acuerdo si queremos ir para allá, porque además pagamos impuestos y si pagamos impuestos, de alguna manera tenemos que tener cierto control sobre el rumbo al que vamos a ir todos juntos, ¿no? Y necesitamos construir un país del futuro, Gaby. No podemos estar construyendo o tratando de reconstruir un pasado, un país de los 70, un pasado que desde luego ya quedó atrás. Necesitamos ver hacia adelante, ver qué se está haciendo, cuáles son las mejores prácticas y movernos hacia allá. No vale la pena retroceder a momentos donde pues a México tampoco le fue tan bien como de repente pensamos que nos fue. No queremos regresar a una economía basada en el petróleo, basada en el carbón. Tenemos que ir hacia adelante y bueno, en ese sentido el INCO me da esta plataforma de grandes investigadores, de gran gente con enorme potencial para dar ideas de hacia dónde debemos ir. Hablamos de competitividad porque además, tú lo sabes, Valeria, después de que venga la vacuna y el tratamiento, pues toda la destrucción de empleo formal, destrucción de valor en compañías, etcétera, pues parece que regresa obligadamente el tema de reformas estructurales, mejora de educación y todas las cosas que hacen a un país más o menos competitivo en un momento que vamos a estar compitiendo por inversiones. En lo que ya tocó el COVID-19 a México, ¿cuál ves que es tu prioridad muy específica hablando de este ejercicio de buscar mejorar la competitividad del país? Bueno, creo que hay un tema bien importante que es la inversión. Últimamente se han tomado en este país decisiones muy hostiles para la inversión. La verdad es que cualquier inversionista, y no estoy hablando, Gaby, únicamente de los inversionistas extranjeros, cualquier inversionista nacional, extranjero, pequeño, mediano, grande, lo que sea, pues yo creo que se la pensaría antes de invertir en México cuando se ve esta animadversión desde la conferencia mañanera del presidente, desde Palacio Nacional, y lo que necesita México en este momento es inversión, inversión, inversión. Es bien difícil porque las políticas que se están aplicando van en sentido contrario a la inversión. Los datos así nos lo muestran. El año pasado, todavía no había COVID, todavía no nos había pegado tanto el coronavirus, bueno, nada el coronavirus, y la inversión disminuyó aproximadamente 5.1%. La inversión en su totalidad, la inversión que incluye la pública y la privada. Es decir, estamos viviendo momentos bien complicados. Los últimos datos de inversión son datos nunca vistos en el registro. La caída va en picada. Y también se entiende que vaya en picada. No es únicamente el COVID, son todas las decisiones contrarias a la inversión que se han tomado en momentos recientes. Creo que México tiene que cambiar de rumbo, creo que vamos tarde, pero deberíamos, no importa el momento en este caso, tenemos que cambiar de rumbo y tenemos que darnos cuenta que con la inversión, de nuevo, privada, pública, nacional, extranjera, pequeña, grande, la inversión es lo que genera empleos. La inversión te habla de las expectativas que tienen los demás en tu país. Cuando cae la inversión hoy, no es un síntoma de lo que pasa hoy, es un síntoma de lo que se espera que pase con tu país. Entonces, para mí es muy preocupante ver estas caídas tan profundas en la inversión porque te da una señal de lo que se espera que le pase al país. Eso es muy preocupante. México tendría que cambiar de tono, tendría que cambiar el rumbo y volverse más amable, más amigable a la inversión, porque la inversión, Gaby, al final del día está buscando justo eso, lugares competitivos donde establecerse. México tiene que hacer algo con urgencia en ese tema. Valeria, para quienes hay muchos detractores y algunos son
atacan de una manera virulenta, en particular en redes sociales, a quienes no están de acuerdo o cuestionan o critican medidas de esta administración de López Obrador. En CNN, gracias a Dios, tenemos el tema de las manzanas, porque una manzana es una manzana, los números son los números, tú estudiaste economía. Exacto. ¿Cómo defiendes y defenderás este argumento que muy bien planteas ante quienes hoy día tienen la idea de que esto es la nostalgia por el pasado, el amor por el neoliberalismo, los conservadores versus los liberales, etcétera? Todos estos elementos que trajo para construir esa narrativa el presidente López Obrador y defenderse y hacer que los que lo siguen, quienes lo siguen, también defiendan su causa. Creo que es bien importante personalizar la narrativa. De repente los economistas o los tecnócratas, si quieres ponerlo en los términos que usa a veces el presidente de México, tendemos a usar los números, tendemos a usar las cifras, las gráficas, como si eso explicara todo. Quizás porque nuestra forma de crecer, porque la forma en la que nos educaron, con esos números nos damos una idea de la realidad. El presidente en ese sentido es muy listo al cambiar la narrativa y habla de personas, y habla de efectos, y habla de comunidades. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mover la narrativa hacia allá. Tenemos que darnos cuenta que la inversión no es únicamente un número en el registro de cuentas nacionales o un número de millones de dólares en el registro de inversión extranjera directa en la Secretaría de Economía. Esa inversión se traduce en una fábrica, en una empresa, en ladrillos. Esos ladrillos, esos fierros dan empleo, independientemente de a lo que se dedique la fábrica o a lo que se dedique la empresa. Esa empresa, ojo, cuando la inversión extranjera directa se establece en México, no se va a ir rápido. Sí está hablando de confianza en los siguientes años. Por lo tanto, está hablando de trabajos, está hablando de empleos. Si es inversión extranjera directa, muy probablemente, porque estará pegada a las reglas del nuevo tratado comercial, desde luego, y por lo tanto sus empleos serán empleos formales, es decir, le dará prestaciones a los trabajadores. Entonces, no son solo números en un registro, no son solo una gráfica del INEGI, son historias de vida, son personas que tienen un empleo, personas que tienen un sustento para su familia y evidentemente al tener estos recursos, las condiciones de vida para todos los integrantes de su entorno cercano mejorarán. Creo que ese es el reto que vivimos en México, no ver al empresariado como antagonista, sino ver al empresariado como la parte sustantiva que logra que todos tengamos una mejor vida. Claro, y no tratar de que con un brochazo se hable de corrupción como si toda la clase empresarial fuera corrupta, porque eso también es el otro gran mensaje que está confundiendo a la población. Yo he dicho con algunos empresarios que sería bueno que los presidentes hayan tenido experiencia previa creando empleos, ¿no? Para que se entienda cuánto cuesta el esfuerzo, riesgo, dinero, perseverancia, crear empleos, ¿no te parece? ¿Cuánto cuesta no solo tu vida, cuánto cuesta la apuesta de vida que haces? ¿Cuánto cuestan los recursos que le metes ahí, el tiempo que le metes ahí para poder generar esta dinámica económica? No sé si iría tanto así como que todos los presidentes tendrían que haber trabajado, pero quizás sea una buena idea, porque sí es bien distinto hablar de generar empleos a generar los empleos. Creo que son dinámicas bien distintas y tenemos que entender cómo funciona la realidad para poder hacer recomendaciones. Oye, y por último, hablando con el presidente ejecutivo o fundador de Rappi, también me decía cómo él como empresario tenía esta convicción sobre su negocio y de pronto llegó la ciencia de los datos y los expertos en ciencias de datos le hacían cambiar de opinión muy fácil porque él tenía una corazonada, pero cuando ves la ciencia de los datos no funciona y dice, bueno, sería increíble que los políticos aplicaran este tema de la ciencia de datos ahora que estamos en esto de que hay que reaprender cosas, porque la ciencia de datos nos daría pues ahora sí que intervenciones como autoridad más claras, directas, sin lugar a dudas, ¿no? Rápidas. La ciencia de datos, el Big Data famoso, te hace ver lo que está pasando en el momento preciso. No te tienes que esperar 3 meses a que el INEGI saque el dato, ¿no? Puedes ver exactamente lo que está sucediendo. Y por eso te decía hace ratito, tenemos que ver hacia el futuro. No podemos estar tomando decisiones con las herramientas del pasado y decisiones que nos llevan a un México de los 70s, que tampoco fue un México que queramos revivir. Entonces yo creo que la tecnología está ahí. Me parece increíble que no la estemos aprovechando y que no estemos educando a nuestra población. Esa es otra tragedia, Gaby, de la cual quizá tendríamos que hablar en otro momento, pero tenemos que educar a toda nuestra población, a los niños, a los jóvenes,
para que usen esas herramientas y no que estemos pensando en cosas que ya fueron y que tampoco fueron el pasado idílico que se nos quiere presentar. Por supuesto. Todo esto para hablar contigo de la fecha de hoy, no solo los 2 años de que el presidente de México gana su elección, sino 26 años que quedan atrás de un tratado de libre comercio de América del Norte que hizo mucho, que se habla de 14 millones de empleos que están, digamos, dentro de este contexto, 1,3 billones de dólares de comercio. Yo hablé ayer con Antonio Ortiz Mena para entender un poco cómo viene la mano cuando estamos escuchando que el presidente Trump canta victoria, el presidente de México canta victoria. Pero yo no quisiera olvidar quiénes son y por qué defienden cada uno. Trump, un presidente que habló del peor tratado de libre comercio, Trump que quiere que regresen las inversiones a su país, Trump que amenaza a punta de aranceles a México y a otros países para negociar y está con China. Trump, que quiere ganarle a China en muchas cosas, incluidas el comercio y el tema tecnológico. Andrés Manuel López Obrador, que habla de austeridad por los codos. Andrés Manuel López Obrador, que está cambiando las reglas del juego. Andrés Manuel López Obrador, que de todas maneras dice que el TEMEC es importante. No meto a Justin Trudeau porque nuestra relación con Estados Unidos es crítica. Háblame de cómo ves el TEMEC en este contexto, sin olvidar de quiénes se trata. A ver, Gaby, creo que el TEMEC, es importante recordar que el TEMEC es en gran parte parecido al Telecán, si no es que igual. Entonces, tampoco pensemos que está cambiando todo y que de repente hoy tenemos una novedad completamente distinta. En gran medida es una continuidad de lo que teníamos y eso es buena cosa, ¿eh? O sea, eso lo digo en un sentido positivo. Por otro lado, se están incorporando industrias que no estaban. O sea, otra parte importante del TEMEC es la actualización que se le da a un acuerdo que se firmó hace 26 años, lo cual me parece que era necesario e importantísimo. Toda la parte de comercio electrónico, toda la parte de finanzas internacionales, me parece bien importante que esté incluida ahí. Por otra parte, tiene un par de capítulos nuevos bien interesantes. Hay un capítulo anticorrupción. Es el primer capítulo anticorrupción, es el primer tratado que tiene un capítulo anticorrupción firmado en el mundo. Y en ese sentido, yo espero, de verdad espero, Gaby, que no se vuelva letra muerta, sino que el tratado se implemente este capítulo que tanta falta nos hace en este país. No únicamente en este país, desde luego, pero en ese sentido me parece que ayudaría muchísimo y fijaría una nueva práctica sana en los tratados comerciales. Otro capítulo nuevo que se agrega, que no estaba en el Telecán, es la parte de procurement, de compras gubernamentales, que me parece bien importante. Se agregan normas internacionales, mejores prácticas, que Gaby, pues definitivamente está relacionado con el tema anticorrupción. No podemos negar que hay un vínculo ahí muy claro entre las compras del gobierno y la corrupción. Entonces me parece fundamental que eso se agregue. Hay un tema muy retador para la industria automotriz mexicana porque cambian todas las reglas de origen y la industria automotriz mexicana, que ha crecido de forma impresionante en los últimos 25 años, tendrá que saber adaptarse. No sé si lo hagan, no sé si les convenga, ellos mismos tendrán que darse cuenta. Quizás con este tema del coronavirus la gente desee tener un auto más que nunca. Tendencia que se había revertido en los últimos meses, ¿no? La gente ya no necesariamente quería tener un auto, quizás eso vuelva a cambiar, está por verse, vamos a ver esta nueva realidad, esta nueva normalidad que nos trae. Pero eso sin duda es un reto enorme para la industria automotriz mexicana. Y yo creo que el mayor reto que vamos a empezar a ver, y quizás, Gaby, lo empecemos a ver desde hoy, es el tema laboral. En el acuerdo comercial se acordó que podrían mandar los Estados Unidos a supervisores a México. Ojo, no es recíproco, únicamente podrá mandar de allá, de Estados Unidos para acá, a México, supervisores que vean que la regulación en materia laboral se esté cumpliendo como se debe. En un principio, pensando todo bien y pensando todo de forma positiva y optimista, esto me parece una buena idea. Es importante que la regulación laboral se cumpla para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos. Me parece importantísima. Lo que yo no quisiera ver, y es altamente probable que suceda, es que esto se convierta en una práctica proteccionista, únicamente en un pretexto para aplicar medidas proteccionistas a favor de nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos. Eso hoy lo empezaremos a ver, muy probablemente vamos a ver la verdadera intención atrás de estos supervisores, de estos agregados laborales.
que si nos quedamos en un plano optimista y positivo, puede ayudar mucho a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Entonces, yo creo que México vive grandes retos. Ojalá que tome la oportunidad que este acuerdo comercial le da. Me parece importantísimo. Eso, Gaby, nos hemos ido cerrando oportunidades. Yo veo las oportunidades como ventanas, que duran abiertas un ratito, pero se cierran. Y si no aprovechamos las oportunidades que nos da el TEMEC, estas se cierran y la gente va a buscar otros lugares para invertir. México tiene una posición geográfica, una posición impresionante, es favorecida, es privilegiada, ya la quisieran otros países del mundo y deberíamos aprovecharla. Me parece bien importante decir que el TEMEC no es una panacea, no va a resolver todo, no va a resolver temas de pobreza y de desigualdad en México y no va a resolver este beneficio que puede permear a mayor cantidad de ciudadanos únicamente con lo establecido en el TEMEC. Si esta administración sigue haciendo las políticas en detrimento de la inversión que se han aplicado últimamente, no va a haber TEMEC que nos ayude. El TEMEC, este tratado comercial, nos da un respiro, nos da un pequeño empujoncito para motivar y para impulsar la inversión, porque hay certidumbre legal, cosa que es clave para la industria. Si la administración sigue con medidas anti-inversión, hostiles a la inversión, Gaby, desafortunadamente no va a haber acuerdo comercial que nos ayude. Y en el momento en el que todo Estados Unidos y el mundo completo está repensando cómo reubicar, ¿no? Cuidado, ya sabemos que tener respiradores tan lejos y que solo sea China que nos lo provee, o incluso medicamentos que nos lo provee solamente China o la India, es peligrosísimo, etcétera. Es decir, esa ventana de la que estás hablando, además le exacerbó el COVID-19 por todo lo que los mensajes que nos deja ver sobre cuán lejos están las cosas que necesitamos en situaciones de emergencia. Y yo creo que no hay nada más importante que la ventana abierta y se abrió más y está abierta ante el mundo y si no lo aprovechamos sería terrible. El número 1-800, esta hotline que se va a crear para hacer estas denuncias que son anónimas, a mí también me preocupan muchísimo, Valeria. El presidente Trump se la juega en su reelección. Sin embargo, el tema laboral es un tema que los demócratas defienden al punto que este TEMEC lo respaldó, digamos que la mayor central obrera de los Estados Unidos, y eso también es muy importante. El presidente Trump quiere regresar inversiones a su país, por lo tanto, incluso las disputas o los diferendos comerciales, pues restan, digamos, capacidad o potencial de defenderse a las empresas estadounidenses. ¿Para qué? Para que tengan ese objetivo de regresar y se reubiquen en Estados Unidos. ¿Cómo cambia la jugada que no ganara la reelección el presidente Trump, Valeria? De repente se nos olvida que en términos generales los demócratas han sido mucho más anticomercio o anticomerciales en ese sentido que el Partido Republicano. Históricamente así ha sido. A mí me parece importante recordar lo que sucedió en los 90s cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde Hillary Clinton, no su esposo, Hillary Clinton, se oponía radicalmente a la firma de este acuerdo comercial, únicamente para ubicarnos en este debate y en esta discusión. Entonces, yo creo que México tendrá que trabajar, y Estados Unidos también, trabajar en recordarnos los beneficios del comercio. No podemos cometer, Gaby, el mismo error que se cometió a principios de los 90s. Se firma el Tratado de Libre Comercio, empieza a funcionar bien, y todo el mundo se olvida. Es como una vez que tu coche funciona, pues te olvidas de checarle el aceite y todo lo que le tienes que estar checando todo el tiempo. Se nos olvidó hasta que de repente llegó el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos y nos dijo, hey, este acuerdo comercial no me gusta. Y entonces todos nos empezamos a poner a trabajar para ver cuáles eran los beneficios y qué había pasado, porque lo habíamos dejado correr sin revisión. No se nos debe de olvidar, Gaby, que este acuerdo comercial, el TEMEC, tiene una sunset clause. Se tiene que revisar cada 6 años. Tenemos que ir monitoreando los beneficios y los costos que este acuerdo está trayendo para que cuando llegue ese momento al año 5 podamos revisar la boleta, podamos revisar un scorecard que nos diga, a ver, ¿fue bueno para quién? ¿Fue bueno para México? ¿Fue bueno para Estados Unidos? ¿Para Canadá? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo vamos a evaluar el comercio? Porque si no, Gaby, en 6 años nos va a pasar exactamente lo mismo, independientemente de quién está en el gobierno de Estados Unidos. Para cerrar, Valeria Moy, esta conversación, tengo 2 preguntas que te pediría me las respondas juntas si se puede, claro. Encadenar a más pymes, ahora que están en peligro de insolvencia por parte de las grandes compañías mexicanas, ¿cuánto hace el TEMEC por ellos?
por un lado, y cuánto hace o no hace y se perdió una oportunidad por desarrollar el sur de México. Mira, yo creo que eso es un tema fundamental. El sur de México está rezagado en casi, o sea, me gustaría decirte que décadas, pero me atrevería a decir que son más bien siglos. Y de repente pensamos que el Telecán solito iba a resolver esa desigualdad. Y eso es un error garrafal. Evidentemente, ningún acuerdo comercial en sí mismo puede resolver las desigualdades históricas. México tiene que trabajar en resolver las carencias históricas que se tienen en el sur. Y esas carencias históricas, no pensemos únicamente en carencias de la vida diaria de la población, son carencias de infraestructura. Si México quiere conectar al sur con Estados Unidos y con Canadá o con los acuerdos comerciales en términos generales, tendrá que trabajar en dotar al sur de infraestructura. El sur no está tan lejos de Estados Unidos como pensamos, tiene el Golfo de México y eso lo acerca de una forma que se nos olvida. Para que el sur pueda estar integrado y las pymes del resto del país integradas, México necesita invertir enormemente en infraestructura que puede ser carreteras, en infraestructura que no necesariamente se ve como ductos de gas, cuadrícula eléctrica, no únicamente aeropuertos o trenes, ¿no? Necesitamos infraestructura que le dé energéticos y que cambie la cara del sur y permita que se conecte con el comercio dentro de México y con el comercio internacional. Es la forma de atacar. Te mando un abrazo, te deseamos pues otra vez en la dirección del INCO los éxitos continuos y aquí estamos esperándote, Valeria, para seguir platicando un buen inicio para ti que es esta en otra etapa, la del TEMEC, pero por supuesto que también ahora en el INCO. Valeria Moy, un abrazo. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti. Un Hasta abrazo pronto. de vuelta. Igualmente.